¿Qué tal? El objetivo de la clase de hoy es brindar una introducción a lo que podríamos llamar la computación numérica, que es, en definitiva, intentar dar una respuesta de cómo se relaciona la computación y la programación con la modelación numérica o el análisis numérico, que es el nombre que tiene esta materia, ¿no? Para poder hacer eso, eh, me gustaría comenzar por intentar ver, digamos, cuál es el objetivo del análisis numérico, de la modelación numérica, qué problema quiere resolver. Nosotros siempre partimos como ingenieros de un problema del mundo real, un problema de la ingeniería, podríamos decir. Problemas como, por ejemplo, qué tan grande tengo que hacer una viga para que soporte la carga de un puente o de un edificio, o qué tan grande tiene que ser el vertedero de mi presa para que pase el caudal de diseño, o cuántos carriles tiene que tener mi autopista, etc. Problemas concretos. En definitiva, para esos problemas concretos queremos encontrar soluciones o resultados numéricos, cuantitativos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, hay un primer paso, que es el que venimos dando en muchas materias de la carrera, que es intentar transformar ese problema del mundo real en un problema matemático. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a través de distintas disciplinas científicas, como puede ser la física, la química, etc., construimos un modelo conceptual del problema que queremos resolver, o sea, seleccionamos qué aspectos de la realidad creemos que son importantes para ese problema y los conceptualizamos y creamos para encontrar ecuaciones que representen esos procesos o esas fuerzas a un determinado nivel de detalle, ¿no? Entonces, así es como, por ejemplo, podemos encontrar ecuaciones como estas. La primera, el área de un círculo; la segunda, la posición de un cuerpo en caída libre, por ejemplo, ¿no? Cosas que hemos visto en física. Entonces, obviamente, de acuerdo a qué tan complejo sea nuestro modelo conceptual, vamos a llegar a ecuaciones de distinta complejidad. A veces podemos llegar a ecuaciones como estas, que son relativamente sencillas, son fáciles de calcular, es decir, son multiplicaciones, son divisiones, son sumas, son restas. Las podemos hacer a mano o incluso con la calculadora, aunque eso es un poquito de trampa, y las podemos resolver. El problema es, digamos, hasta acá en análisis matemático hemos visto cosas como esta. El problema es cuando nuestros modelos conceptuales nos llevan a ecuaciones que no podemos resolver tan fácilmente, como estas. Puede ser una ecuación no lineal, puede ser una integral que no tiene fórmula analítica, puede ser una ecuación diferencial de la cual no sabemos encontrar fácil una solución exacta. Podrían ser también ecuaciones en derivadas parciales, donde se mezclaran derivadas de una variable o de un resultado respecto de varias variables. Es decir, hay un montón de problemas que, cuando nos corremos un poquito de las cosas sencillas, bueno, desde el análisis matemático no son fáciles de resolver, o por lo menos no sabríamos en principio cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo calculamos en estos casos? Bueno, justamente para eso sirve el análisis numérico. Ese es el gran poder que tiene. El análisis numérico es un conjunto de distintas técnicas que nos permiten transformar problemas matemáticos difíciles, como estos, que en principio no sabíamos resolver, en problemas algebraicos. ¿Y qué es un problema algebraico? Bueno, un problema algebraico es básicamente un problema compuesto por sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es decir, el análisis numérico nos va a enseñar cómo transformar cualquiera de estos problemas difíciles en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Cosas que podamos calcular concretamente. ¿Para qué? Para obtener resultados. Fantástico. Bueno, vamos a ver cómo transformar cada una de estas cosas en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones a lo largo de la materia. Pero ¿qué papel tiene la computación en esto? ¿Por qué dije que esto era una introducción a la computación numérica? Bueno, para ver eso es importante destacar que el análisis numérico comienza a surgir o inventarse en el siglo XVII, siglo XVIII. Por ejemplo, Newton diseñó un montón de técnicas de estas. Pero durante 2-3 siglos no se usa demasiado el análisis numérico. ¿Y por qué no se usa demasiado? Porque en realidad, cuando dije que transforma el problema,
el problema matemático en un problema algebraico, y que son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, la verdad es que para la mayor parte de los problemas terminan siendo muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es decir, transformo problemas matemáticos complejos en un problema algebraico sencillo de resolver, pero engorroso. Muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y es por eso que el análisis numérico al principio encuentra como una limitación en su uso. Y esa limitación se subsana en la segunda mitad del siglo XX a partir de la invención de la computación digital. Cuando surgen las computadoras es cuando a alguien se le ocurre decir, bueno, todas estas sumas, multiplicaciones, divisiones, restas que tenemos que hacer, bueno, las podemos hacer a través de una computadora digital. Y entonces es ahí donde el uso del análisis numérico, de la modelación numérica, tiene una explosión. Y a eso creo que es una de las razones principales que explican el progreso explosivo que tuvo la ciencia en el siglo XX. Es decir, el desarrollo de fármacos complejos no se entiende sin la simulación numérica, los vuelos espaciales no se entienden sin la simulación numérica, el diseño avanzado de estructuras no se entiende sin la simulación numérica. Y bueno, es un montón digamos, la computación unida al análisis numérico que ya existía es lo que realmente, bueno, en mi opinión, es una de las causas principales que hacen explotar la ciencia en el siglo XX. Y entonces, ahora sí tenemos el panorama completo, o sea, podemos transformar nuestros problemas del mundo real en problemas matemáticos, podemos transformarlos en problemas algebraicos y podemos calcular la solución con los resultados. Entonces, por eso, uno de los nombres que tiene esta materia es análisis numérico, y el análisis numérico se puede hacer sin computadora, pero realmente para llevarlo para que realmente sea útil, la computadora es importante. Y por eso la programación es una parte importante de esta materia. Bueno, computación digital. Entonces vamos a ver rudimentos para comenzar a entender cómo vamos a hacer para resolver problemas algebraicos con la computadora. Para eso quiero ver muy rápido cuál es la estructura de la computadora desde el punto de vista de lo que nos interesa. O sea, uno piensa en computadoras, piensa en esto: monitor, teclado, una CPU, qué sé yo, mouse y otras cosas, ¿no? ¿Qué tienen adentro esto? Bueno, vamos a ver qué tiene adentro la computadora. Ustedes lo saben, la placa madre, y tiene un montón de cosas adentro. Y en particular lo que más nos va a interesar para entender cómo programar es saber que la computadora tiene un cerebro o unidad central de procesamiento, CPU, que es donde se realizan los cálculos, y tiene uno o varios bancos de memoria RAM. La memoria RAM es simplemente un lugar donde se pueden almacenar datos, los datos que el procesador va a procesar, justamente. Entonces podemos agarrar estos dos componentes principales y hacer un pequeño esquemita conceptual de cómo funciona. Tenemos nuestro procesador y nuestra memoria RAM. Obviamente estos dos pueden intercambiar datos. El procesador puede leer datos de la memoria RAM y puede luego escribir también resultados. Una cosita importante es que el procesador en realidad tiene dentro de sí mismo unas pequeñas celdas de memoria que se llaman registros, que pueden almacenar un dato por vez cada uno, o sea, pueden almacenar muy poquita información, pero es sobre esos registros que el procesador va a operar. Entonces, ¿qué puede hacer el procesador? Básicamente ejecutar operaciones. Operaciones muy sencillas, sumamente sencillas. ¿Como cuáles? Como mover datos de la memoria RAM a alguno de los registros, o como mover datos de los registros a la memoria RAM. También puede realizar operaciones aritméticas entre los valores almacenados en los registros. Puede comparar los valores de un registro con el otro para ver si, por ejemplo, el valor que está en AX es más grande que el BX o viceversa. Y en función de esas comparaciones puede saltar a otros puntos del programa. Hay procesadores más complejos que tienen más instrucciones y otros menos. Pero en definitiva, estos son el tipo de cosas que pueden hacer. Como ven, son operaciones sumamente sencillas, a veces se llaman microinstrucciones, ¿no? ¿Qué hace la memoria RAM? Básicamente puede almacenar valores. La memoria RAM tiene un montón de celdas, miles de millones en las computadoras modernas,
y en cada una de esas celdas se puede almacenar un valor. Y ese valor se puede leer, escribir y reescribir cuantas veces uno quiera. O sea, lo que hay en una posición de memoria se puede borrar y cambiar en las memorias RAM. Entonces, el conjunto de operaciones que necesitas realizar el procesador para resolver un determinado problema se llama programa. Es decir, cuando nosotros hablamos de programar, lo que estamos hablando es de escribir un conjunto de instrucciones sencillitas que el procesador pueda realizar de manera de darnos el resultado del problema que estamos intentando resolver. ¿Cómo se ve un típico programa a nivel de procesador? Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos sumar el número 5 con el número 6 y obtener un resultado. En principio, un programa que puede resolver esto a nivel del procesador sería estas 4 instrucciones que vemos acá. El programa, al igual que los datos, se almacenan en la memoria RAM. Entonces el procesador arranca a ejecutar la primera instrucción. En este caso la instrucción MOV es una instrucción que dice mover de la posición de memoria 5 al registro AX. Entonces, si aquí yo tengo un 5 inicialmente en la memoria, esa instrucción cuando se ejecuta mueve ese valor 5 al registro AX. Después una segunda instrucción, mov de la posición 6 de memoria al registro BX, esa sería una segunda instrucción. Después una tercera instrucción sería la instrucción add a XBX, que lo que hace es sumar los valores que estaban en los dos registros. Como son instrucciones sumamente sencillas, lo que hace la instrucción add es suma los dos valores y la guarda en el mismo valor, en el mismo registro AX. Siempre hace lo mismo. Graba en el primer registro por defecto, sobreescribiendo el valor que tenía antes. Por último, para quedarme con ese valor de resultados, tengo que hacer una última instrucción para mover lo que estaba en el registro AX a la posición de memoria 7. Entonces, como ven, hice 4 instrucciones para hacer una suma. Y usando programas en este lenguaje así, se pueden resolver, bueno, básicamente todos los problemas de la computación. Pero como verán, programar de esta manera puede ser sumamente engorroso si tengo un problema mucho más complejo que este. Es por eso que se inventó hace ya varias décadas lo que se llaman lenguajes de programación. Eso que escribimos antes, esta secuencia de comandos mov y add, se llaman lenguaje de máquina y son las instrucciones tal cual las ejecuta el procesador. Nosotros típicamente en la ingeniería no programamos así, sino que utilizamos un lenguaje de programación, donde mi programa lo voy a escribir de una manera distinta. Por ejemplo, voy a definir que el valor A vale 5, el valor B vale 6 y que el resultado vale valor A más valor B, por ejemplo. Y que el procesador no sabe ejecutar este tipo de instrucciones, sino las que necesita son las instrucciones MOV. Entonces, o en lenguaje de máquina. Entonces, lo que se hace es traducir el programa escrito en el lenguaje de programación que yo usé al lenguaje de máquina. Esto se hace a través justamente de otro programa de computadora que se dedica específicamente a traducir entre el lenguaje de programación y el lenguaje de máquina. Esa traducción se puede hacer de dos maneras. La manera tradicional en que se hacía al principio de la computación era a través de un proceso llamado compilación. El programador escribía el programa, por ejemplo, una vez, cuando lo terminaba de escribir, lo compilaba y quedaba un archivo ejecutable directamente escrito en lenguaje de máquina, que se podía ejecutar tantas veces como uno quisiera, directamente ya escrito en lenguaje de máquina. Algunos lenguajes de programación que usan esta técnica de compilación son, por ejemplo, Fortran, C o C++. Son lenguajes que aún se usan mucho hoy en día, pero que son lenguajes que ya tienen muchos años. ¿Qué ventajas tiene esto? Que ese proceso de compilación se puede dedicar bastante atención, de manera que el código de máquina que resulte esté muy optimizado. Es decir, uno puede definir que en el proceso de compilación se optimice lo máximo posible ese código que va a quedar escrito en lenguaje de máquina. ¿Qué desventajas tiene esto? Que
el código que se genera es específico para la arquitectura de computadora que estamos tomando. Por ejemplo, si yo agarro este programa y lo compilo para correr en procesadores x86 como tienen las computadoras de escritorio, no se puede correr ese mismo programa en celulares, por ejemplo, porque los celulares tienen un juego de instrucciones parecido pero ligeramente distinto. ¿Está bien? Otra forma de traducir el programa es mediante lo que se llama interpretación. En este caso hay un segundo programa que se encarga, cuando yo le doy ejecutar a mi programa escrito en lenguaje de programación, irlo traduciendo a medida que el programa se ejecuta. Entonces, a medida que el programa, en cada uno de estos renglones, el intérprete se detiene y traduce este renglón en lenguaje de máquina, lo ejecuta, después pasa al segundo renglón, lo traduce al lenguaje de máquina y lo ejecuta, y así sucesivamente. Algunos lenguajes de programación que usan esta técnica de interpretación son, por ejemplo, Python, JavaScript o MATLAB. Esta técnica de interpretación nos independiza de arquitectura de computación, porque yo puedo quedarme con este programa escrito en un lenguaje de programación, por ejemplo Python, y luego pasarlo por un intérprete en el celular, por otro intérprete en la computadora de escritorio, o por otro intérprete en mi servidor, y en cada uno de esos que se traduzca a las instrucciones de máquina correspondientes en tiempo real. Esto en general lleva a programas ligeramente más ineficientes, pero que pueden correrse en muchas arquitecturas sin necesidad de grandes cambios. Además, recientemente se han inventado un montón de técnicas que permiten optimizar o acelerar esta interpretación, técnicas mixtas de interpretación, compilación, etcétera, etcétera, que han hecho que los lenguajes interpretados sean hoy en día los más populares. Es decir, Python es un lenguaje, el lenguaje más usado hoy en día es un lenguaje interpretado. JavaScript, que es el lenguaje que mueve toda la web, también es un lenguaje interpretado. Y tienen muy buena performance hoy en día. Entonces, la verdad es que esta es la estrategia que hoy en día es dominante. Y justamente el lenguaje que vamos a usar en la materia, que es un clon de MATLAB, usa esta técnica de interpretación. Bueno, esto es un primer pantallazo, una introducción a la computación numérica. En el siguiente video vamos a comenzar a desmenuzar el lenguaje de programación que vamos a usar en la materia, cómo instalarlo y cómo comenzar a hacer programas rudimentarios.